A ver, estudiantes, colegas, buenos días. Esta es la segunda conferencia que me corresponde en la Cátedra de Historia de la Educación Francisco Antonio Moreno y Escandón. En la sesión pasada, en la última clase que ustedes tuvieron, hice una exposición sobre el fallido plan de reforma a la educación de Francisco Antonio Moreno y Escandón. Hoy me corresponde dar continuidad a ese tema para que ustedes y yo discutamos sobre el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia y los criollos, la Iglesia y los laicos por el dominio en la educación colombiana. Entonces yo voy a iniciar. ¿Tienes la palabra? Tema de la presentación. Nosotros todavía contigo, Ricardo, no tenemos aula. Entonces, como que la presentación que hice no se hace la clase pasada. Muy bien, te voy a dar respuesta con respecto a eso. Como yo no pude hacer la conferencia por problemas de orden técnico, al jueves siguiente hice la conferencia y esa conferencia quedó grabada y acordamos que esa se subía a la plataforma para que los estudiantes del lunes que no pudieron ver y estar en la conferencia o asistir a la conferencia por mi estricta responsabilidad puedan ver la exposición que hice el jueves, que es lo mismo que haría el lunes si por problemas técnicos no hubiera tenido problemas. No sé si les queda claro. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy con el PAET para que la conferencia sea subida a la plataforma y ustedes tengan acceso a ella. ¿Ya estás grabando? Oh, terrible. ¿De qué carrera eres? Licenciatura en Educación Artística. Listo, hay que hacer que el PAET nos registre en la correspondiente plataforma. Le voy a pedir a alguno de los estudiantes que está ingresando que por favor cierre la puerta para dar inicio formal a esta actividad. Gracias. Les quiero contar algunas cosas. Esto ya hace parte de mi conferencia. Hay en la Constitución Nacional de 1991 un artículo que es el artículo 27 de la Constitución. Ese artículo 27 de la Constitución legisla sobre la libertad de cátedra, enseñanza y aprendizaje. Acuérdense, porque ustedes van a ser maestros, la mayoría, y tienen que saber que gozan de un derecho que es el libre derecho al ejercicio de la libertad de cátedra. Yo en este espacio voy a hacer uso del artículo 27 y sobre la base de mi saber, de lo que he consultado, sobre la base de mi verdad, voy a hacer ejercicio del derecho a la libertad de cátedra. Voy a empezar al contrario. Esto es una clase de historia, por eso se llama Cátedra de Historia de la Educación. Es una clase de historia. Aquel que desconozca la historia no sabe en qué sociedad vive, porque lo he reiterado en más de una oportunidad. Lo que somos hoy, la realidad de hoy, la trágica historia de la sociedad colombiana hoy es el resultado de su historia, de su pasado. Entonces, como esto es una clase de historia y ustedes van a ser educadores, yo no encuentro sino la única posibilidad de que ustedes deberían ser gentes interesadísimas en el conocimiento de la historia, no solamente de la historia económica de Colombia,
sino de la historia política, de la historia social, de la historia de la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder comprender el hoy, necesitamos conocer el ayer, y conociendo el ayer y el hoy podemos proyectar de alguna manera hacia dónde vamos el futuro. Algo que yo percibo cuando no soy el conferencista es que los estudiantes vienen y se sientan y se duermen, y yo lo entiendo perfectamente, en el sentido de que esos estudiantes todavía no conocen el significado de estar en un auditorio. Uno va a un auditorio a eso que está diciendo la imagen. La palabra auditorio viene del latín auditorium, formada con el verbo audire, que quiere decir escuchar, que nos viene del verbo oír, y la palabra oreja se asocia con la raíz percibir, entender, a través del griego sensación y conciencia. De manera que uno viene a un auditorio no a dormir, uno viene a un auditorio a oír. Pero el verbo genérico no es oír, el verbo genérico es escuchar. Uno va a un auditorio a escuchar, y eso me parece importante que lo tengan en cuenta para que seamos consecuentes con el saber y con el conocimiento. Ingreso al auditorio a oír al que interviene, a saber qué es lo que ese man me quiere enseñar, qué es lo que me quiere proponer, qué es lo que me sugiere a través de su discurso y sus palabras. De manera que yo voy a iniciar hoy la conferencia, y el título de la conferencia, que es la continuación, no, el otro título, que es la continuación de la conferencia que hice el jueves antepasado, porque el jueves pasado fue imposible por actividades de orden estudiantil. Después de una que dice gracias, más atrás. Atrás, dale atrás y ya te digo, ya la vi, esa, no, la siguiente. Muy bien, yo quiero que estén atentos a este cuento, a ver si por fin pueden hacer uso de la palabra, por fin pueden discutir con nosotros, no solamente conmigo, sino con los dos colegas, y podemos hacer aquí un debate, una discusión en la que escuchemos sus criterios y sus reflexiones y sus verdades acerca de una problemática muy seria. Es esta problemática, la pugna entre el clero por la educación escolástica y la corona por la educación laica. En ese caso, cuando yo escribí ahí en la diapositiva la corona, estoy diciendo los criollos, la pugna entre la iglesia y los criollos por la educación, unos por la educación escolástica y otros por la educación laica. Eso está ocurriendo en la segunda mitad del siglo XVIII, para ubicarnos históricamente. Muy bien. El conversatorio de hoy tiene que ver es con ese conflicto, que es el conflicto que hoy, en el siglo XXI, en el 2021, nos convoca. De manera que yo voy a empezar. En la historia uno puede ir del pasado al presente, pero también puede ir en sentido retrospectivo. Podemos ir del hoy hacia el pasado. De manera que yo voy a explicar, a intentar explicar por qué hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, somos el tipo de gente que somos desde el punto de vista de nuestras creencias, desde el punto de vista de nuestra fe, nuestros mitos, nuestros tabúes, nuestros pecados. ¿Cómo hemos llegado a constituirnos hoy en el tipo de gente que somos? Y eso tiene que ver indiscutiblemente con el pasado.
Entonces yo voy a iniciar mostrándoles una imagen del preámbulo de la Constitución de 1886. 86. ¿Puedes agrandarlo? En el preámbulo de la Constitución del 86, que fue una constitución profundamente conservadora, ideada por dos personajes de nuestra historia que ustedes deberían conocer muy seriamente, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, son los ideólogos de la Constitución de 1886. Y esa Constitución está influenciada profundamente por la Iglesia Católica, de manera que el preámbulo dice: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. La Constitución del 91, profesores, está diciendo algo absolutamente contundente. Las leyes para los hombres, las leyes para la sociedad, las leyes para los colombianos son leyes que derivan de la suprema autoridad de Dios. De manera que nosotros, al percibir esta que es el preámbulo de la Constitución de 1886, sabemos por consiguiente que las normas, las leyes, la justicia están fundamentadas en una creencia esencial en que Dios es la fuente suprema de la autoridad y no los seres humanos. Y eso marca ya una connotación específica hacia una sociedad profundamente influenciada por la religión católica. Pero de 1886, profesores, a la Constitución de 1991 pasaron 105 años. 105 años regidos por una Constitución profundamente conservadora. Y 105 años después se convoca una constituyente para reformar la Constitución del 86 y dimos origen a la Constitución de 1991, pero no se pudo prescindir de la idea de Dios. Si ustedes miran el preámbulo de la Constitución del 91, dice lo siguiente: preámbulo Constitución del 91. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, no se pudo 105 años después, al aprobar una nueva Constitución en la Asamblea Nacional Constituyente, no se pudo prescindir de la idea de Dios. Entonces, yo no les hago preguntas a ustedes, yo me hago una pregunta: ¿qué ha ocurrido del 86 al 91 y del 91 a hoy? El año pasado se cumplieron 30 años de la Constitución del 91. ¿Cómo no hemos podido como ciudadanos, cómo no se ha podido como sujetos, cómo no se ha podido como pensadores autónomos con criterios propios, como gente que estudia en la universidad y que tiene maestrías y doctorados y postdoctorados, todavía para su quehacer tiene que invocar la voluntad de Dios? ¿Cómo ha llegado la sociedad colombiana a constituirse en una sociedad profundamente creyente, profundamente católica? ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia en la educación de ustedes y en la mía y en la de los que no están aquí, para que hayamos constituido mentes, formas de pensar y de actuar profundamente influenciadas por la religión católica?
Entonces ustedes me dirían, pero profe, es que desde la conquista en el 492, desde el descubrimiento, no han hecho otra cosa que traernos la idea de un ser supremo que determina las acciones, los actos de los hombres. Sí, eso es cierto, pero no es tan así, es de otra manera. Es como la Iglesia ha usado el aparato educativo para influir en las mentes y en la constitución de la subjetividad de los estudiantes a través de la educación. Entonces, cuando yo dije voy a empezar de hoy para atrás, yo les quiero contar a ustedes algo de lo que de pronto ustedes ya están enterados. Es Colombia una de las sociedades, uno de los países en donde más se aparece la Virgen. Aquí la Virgen se aparece todos los días y en todas partes. Se aparece la Virgen en un buñuelo, en una olla express, en un árbol, en un baldosín, y hay romerías de gentes que van a reconocer la influencia de la Virgen. Yo les voy a mostrar de una manera muy rápida, apariciones de la Virgen en Colombia. Ábreme ese YouTube, por favor. No. Está en YouTube, apariciones de la Iglesia. Entonces búscame en YouTube rápido, apariciones de la Virgen en Colombia, para que tengamos una referencia. Apariciones de la Virgen en Colombia. Entonces yo voy a hacer una rápida lectura de eso. A mí no me interesa detenerme mucho en eso, me interesan otras cosas. Déjame mirar desde arriba, desde la primera. Ahí dice aparición de la Virgen María en Saboyá, Colombia. Eso fue en el 2014. La siguiente: las apariciones de marianas de la Virgen en Colombia. Increíble aparición en Colombia, la Santísima Virgen apareció en Bogotá. Yo no estuve para verla, no pude, pero de todas maneras en Bogotá. Dale. En el 2022 funcionan las redes sociales. Solamente los titulares. La siguiente dice: aparición y mensaje de la Virgen María Santificadora en Guarne, Antioquia. A Margarita Castro también se le apareció la Virgen y da el testimonio. Listo. En Colombia, aparición de la Virgen en el santuario Señora de la Esperanza o el Milagro del Sol. Santiago, Nuestra Señora de las Gajas. Dale. Aparición de la Virgen de... bajaste mucho. Aparición de la Virgen en alguna parte. Virgen de la Peña, en Bogotá, Colombia. Conmoción en un pueblo de Colombia donde aseguran apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Impactante historia de la aparición de la Virgen. Yo lo que quiero ya terminar, no más, no quiero con esto, es que en Colombia, yo no sé qué tiene la Virgen con Colombia, pero ella acostumbra a aparecerse en Colombia con mucha frecuencia en distintos aspectos y esferas de la vida social. ¿Cómo hemos llegado a constituir este tipo de creencias? ¿Cómo se nos ha interiorizado en la conciencia? ¿Cómo en el inconsciente colectivo funciona realmente eso de la influencia de la Iglesia Católica en los individuos, en las comunidades, en las colectividades de la sociedad colombiana? Esto indiscutiblemente no es gratuito. Esto tiene que ver con que a lo largo de la historia de Colombia, desde la época colonial, llegaron las comunidades religiosas que tenían como objetivo fundamental evangelizar. O sea, ustedes saben que el proyecto del descubrimiento no solamente era un proyecto económico y político de dominación de unas tierras, sino era también un proyecto religioso, el de evangelizar a estas comunidades que ellos estaban convencidos de que no tenían ni alma ni cultura. Los españoles que llegaron a estas tierras llegaron a decir y a escribir que estas comunidades prehispánicas no tenían ni alma ni cultura y que por consiguiente debían ser civilizados y por consiguiente debían ser evangelizados. Entonces llegan a las colonias en América
las comunidades de los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, y ellos se van a dar a la tarea de evangelizar estas comunidades y se va a establecer no solamente una pugna entre ellos, entre las comunidades, sino que en esa pugna por dominar el aparato educativo, los jesuitas van a ganar y por consiguiente se van a ir constituyendo en un poder que se le enfrenta a la corona española. Por eso yo les expliqué en otra clase que expulsaron a los jesuitas de estos territorios porque se habían constituido en un inconveniente para los criollos y para la corona española. De manera que lo que nosotros estamos diciendo todavía, antes de empezar a hacer una reflexión más seria sobre la influencia de la Iglesia Católica en la educación y cómo ella, a través de ese aparato, nos ha logrado introducir la idea del ser supremo, la idea del milagro, la idea de la aparición. En Colombia también ocurren muchos milagros, casi todos los días hay milagros en Colombia. Entonces, cómo desde el aparato educativo las comunidades religiosas nos han constituido y nos han determinado nuestras formas de ser, de pensar y de actuar. Hay un personaje al que yo conozco porque he leído sus textos que se llama Fernando Vallejo. A Fernando Vallejo en Chile le hicieron una entrevista que yo quise traerla para generar entre ustedes un debate, una discusión y para que ustedes tengan algunas ideas de lo que ha sido la Iglesia en América Latina. Les ruego que estén atentos a ver si sacamos algo nuevo de este conversatorio. Disputa en este libro, ¿por qué? Pues la palabra la dices tú, la estás diciendo tú. No, tú lo has dicho, aquí está. No he sido yo. En realidad los albigenses o cátaros, a quienes Inocencio III reprimió y exterminó, borrando toda la civilización de la Languedoc, del sur de Francia, sus correligionarios cristianos, fueron los que le dieron este nombre a la Iglesia de Roma y al del Papa del Anticristo. ¿Crees en Dios, no? Claro que creo en Dios, es un ser malísimo. Porque ¿cómo es posible que su omnipotencia, pudiendo hacer bien las cosas, haga un trabajo tan chambón y nos imponga el dolor de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte, los terremotos? ¿Pero crees o no crees, Fernando? Porque mira, he leído donde dices ¿qué que no entendemos crees? por Dios? Entendemos Claro. por Dios. Si entendemos por Dios el creador del universo desde la eternidad, a mí me cuesta tanto trabajo atribuirle la eternidad al universo como atribuírsela a Dios. Pero si la escolástica y la teología católica le dan entre las cualidades de Dios la de la bondad, pues yo no veo cómo puede ser bondadoso quien en su omnipotencia pueda hacer el bien a el mal. Dices aquí también que la Iglesia es tergiversadora de la historia. ¿Por qué lo dices? La Iglesia se pasó toda la Edad Media, desde que subió al poder en el año 312, cuando se subió al carro de la victoria de Constantino, del emperador Constantino, un genocida, hasta cuando le quitó el poder del Risorgimento italiano, el poder temporal, le quitó la ciudad de Roma y los dominios pontificios. La Iglesia no hizo sino falsificar documentos y tergiversar la verdad. Ella era la dueña de la escritura. Ella produjo la oscuridad de la Edad Media. Durante toda la Edad Media falsificó. A los 100 años de que Lutero inventó la imprenta de tipos móviles, la Iglesia creó el índice de libros prohibidos para arrojar la libertad de expresión. Fernando, hace pocos días aquí en un diario chileno, La Tercera, salió esta noticia. Científico plantea que Jesús no habría resucitado si no salió de un coma. ¿Qué opinas? Pues mira, ¿para qué le seguimos sumando la patraña de la Iglesia, las nuevas patrañas de los vendedores de libros sobre Jesús? Sobre Jesús hay una literatura inconmensurable en los Estados Unidos y en los países protestantes. Sobre su historicidad, que no es probable. Sobre ¿Cuestionas la existencia de Cristo en el libro? Sí, pero... Dice que es como una unión de todas las de dioses y profetas más antiguos. Sí, pero dejemos la teoría de qué es, cuál Cristo de todos, porque la Iglesia tiene tres muy distintos.
En el Nuevo Testamento, en los 27 textos del Nuevo Testamento hay 3 Cristos. Uno es el de los evangelios sinópticos, que son el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas. Otro es el del Evangelio de Juan, distintísimo, y otro es el de Pablo. ¿En qué es distinto el Evangelio de Juan a los otros 3? Son distintísimos. Cristo de Pablo es una entidad teosófica casi sin carne ni hueso, pese a que muere y resucita. El Cristo de los sinópticos come como descosido y bebe como cosaco, y todavía después de muerto, cuando resucita, pide que le den de comer y le dan pez asado. Y el Cristo del Evangelio de Juan es el que empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo, el logos griego o el verbo latino, que todo el tiempo habla yo soy la verdad y la vida, yo soy el vino, el auténtico vino, yo soy el camino, yo como cualquier Chávez de los tiempos modernos. Fernando, ¿a ti te parece que la iglesia es solo y nada más que una maquinaria de poder? ¿Esa es tu afirmación central? El cristianismo es una empresa criminal que ha atropellado y derramado la sangre de hombres y animales durante 1700 años. ¿Cuál sería, según tú, el peor crimen de la iglesia? Los crímenes son incontables. La institución más monstruosa que haya concebido la humanidad es la Inquisición, que duró 700 años y que torturó y quemó impunemente. Estaba en manos de la secta de Domingo Guzmán, los dominicos, que todavía existen, es una orden religiosa. ¿Cómo pueden existir estos señores con este pasado criminal? A los nazis no se les puede hacer la apología en el país donde surgieron, en Alemania, porque es una empresa criminal que solo atropelló a la humanidad 13 años. El cristianismo la lleva atropellando 1700 años. Al cristianismo le vemos toda la oscuridad de la Edad Media, la oposición al avance de la ciencia, con su cruzada en favor de la paridad y con su oposición a la interrupción del embarazo y a los métodos anticonceptivos y al control demográfico. La bomba demográfica se nos vino encima. El principal causante de esta bomba demográfica es el Papa que se acaba de morir, Karol Wojtyla. Dices que es uno de los peores papas, o casi es el Papa más dañino, no es el Papa más asesino porque ya no tenía poder para asesinar. ¿Por qué el más dañino? El más dañino porque nadie como él le ayudó a montar los 2.200 millones que aumentó la población mundial durante los 26 años largos de su pontificado. Aquí, durante la dictadura, la Iglesia Católica se jugó por los derechos humanos y defendió ese es el cuento con que están ustedes sosteniendo aquí los chilenos. Ese es el no, cuento. Es verdad, no es un cuento. Entonces yo te hago una pregunta. Okay. ¿Quién era el nuncio apostólico en tiempos de Pinochet? Ángelo Sodano. Sí. Ángelo Sodano era amigo de Pinochet. Ángelo Sodano dejó la nunciatura apostólica de acá, que ejerció durante 10 años, para ir a ocupar el segundo puesto del Vaticano, que es el de secretario de Estado. Después del Papa era el más poderoso. Así lo premiaron. Así premiaron su amistad de Pinochet. Él no sabía lo que se estaba jugando en la iglesia aquí, que perseguía Pinochet a los curas. Entonces se quedó callado Wojtyla, alias Juan Pablo II. Se quedó callado exactamente como se quedó callado Pío XII cuando todo el episcopado alemán, todo en bloque, echaba al vuelo las campanas en honor del Führer, en honor de Hitler. ¿Qué significado decir todas estas cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la gente o qué te dice la iglesia? ¿Qué te han dicho en Colombia, un país que es católico, en México que también lo es? Pues mis tesis las estoy sosteniendo con este libro, que yo no vengo a promover aquí porque yo no soy vendedor de libros. Yo vengo a defender una causa, que es la que está en el fondo de este libro. El libro empieza a circular. Yo le he hecho invitación a los dos cardenales colombianos, Darío Castrillón y de Alfonso López Trujillo, a que debatamos estos temas, que respondan el memorial de agravios de mi libro. Y le hago la misma invitación al cardenal Bergoglio de Argentina, de donde vengo, y le hago al de Chile. Y la debatimos en un seminario delante de los periodistas, la debatimos ante los seminaristas, porque quiero que mi libro, el primer público que tenga mi libro es el de los seminaristas, a quienes va mucho en saber si estos son calumnias o en que razonen y que abran los ojos. ¿Pero han aceptado esa invitación? ¿Pero cómo crees que la van a aceptar? Ellos están acostumbrados a hablar desde público y es cátedra. Pero el problema no es tanto con la iglesia, porque la iglesia es una institución detentada, es una fiera detentada, ya no puede quemar ni matar. Pero el problema viene es con el Islam. Si no nos vuelve la Edad Media a la iglesia, nos vuelve el Islam. Leímos hace poco que te han concedido la nacionalidad mexicana, llevas mucho tiempo allí, y dijiste algo así como: no quiero saber más de Colombia, es una mala patria. Sí, Colombia es una mala patria. ¿Por qué? Y la mejor prueba es que ¿por qué hay 4 millones de colombianos afuera?
Y estos 4 millones de colombianas se fueron por su gusto o porque Colombia los echó. Y si se pudieran ir 40 millones, serían 40 millones de colombianos. ¿Por qué se fueron? ¿Has podido en estas pocas horas que has estado en Chile tomarle el olfato a este país? Pues ya siempre lo he sospechado cómo era. ¿Cómo Es era? un país el más ordenado de América Latina. Lo cual es bueno para mí porque no es un orden tan estricto y tan estricto e insoportable como el de los países europeos, como el de Francia, Italia y la misma España. Entonces hay los invito a que cuando tengan un tiempo, el sonido está terrible, no sé si hayan entendido algo de lo que se estaba planteando. Cuando tengan un tiempo, miran esta entrevista. Y es una entrevista que le hacen a Fernando Vallejo en relación con su libro que se llama La puta de Babilonia. También espero que alguna vez tengan la posibilidad de conocer y tener acceso al libro. Sobre el libro está haciendo la entrevista. Vuelves a mi diapositiva original, la anterior. Estamos intentando explicar cómo entre nosotros, cómo entre sus padres y sus abuelos y en sus tíos y entre ustedes todavía ejerce una profunda influencia, ejercen profunda influencia las ideas católicas. Es la historia de un pueblo que desde su colonización, desde su colonia, desde su república y desde su independencia, siempre ha tenido a la Iglesia guiando y orientando el aparato educativo. Cuando tengan la posibilidad de ir a hacer sus prácticas, los que ya las hicieron y los que no las han hecho, cuando vayan a hacer sus prácticas a las instituciones educativas, tienen que descubrir que en el PEI del colegio están incorporadas una serie de actividades para todos los estudiantes que tienen que ver indiscutiblemente con el ejercicio de la religión en la comunidad. No se ha podido prescindir de la religión católica en el aparato educativo de secundaria, de primaria, ni en básica primaria ni en básica secundaria. Menos en la familia, profesores, porque si ustedes tienen las creencias es porque la primera escuela se las inculcó sin consultárselo. Sin consultarlos les enseñaron a hacer la señal de la cruz y sin consultárselo los llevaron a la iglesia y sin consultárselo les hicieron la primera comunión. Entonces la primera escuela es una escuela también profundamente influenciada por la religión católica. Pero la escuela como institución, el colegio como institución y la universidad como institución también influye profundamente en la construcción del sistema de creencias, en la subjetividad de cada uno de los ciudadanos. Hace unos días, en una clase que tenía que ver con educación pública, hice un comentario y cometí un error terrible porque el comentario que hice, sin tener yo la intención de tocar la susceptibilidad de un estudiante, pues resulta que el estudiante es un estudiante de una comunidad cristiana. Y entonces se ha armado la discusión, cosa que me pareció formidable, en torno a un concepto y a una idea que tenía que ver sencillamente con cómo en la vida pública, en lo que nosotros permanentemente estamos apreciando y observando y pensando de la vida pública, en público siempre está presente la idea de Dios y la idea de la religión. Yo no sé si ustedes han visto que en la parte trasera de un carro hay un pez que por dentro tiene la palabra Jesús. No sé si lo hayan visto. Yo no sé si ustedes se hayan notado que en el retrovisor interno de cada carro, de cada taxi, está colgando una camátula.
Yo no sé si ustedes han visto algún bus del SITP que tiene un letrerito redondo con el rostro de Jesús que dice Dios guía este vehículo. Yo no sé si ustedes tienen una lectura sociológica de sus visitas a las casas de sus colegas y compañeros, una vista sociológica. Una vista sociológica significa que yo entro a la casa de mi amigo y veo qué hay ahí. No con el ánimo de la curiosidad o del chisme, no, sino que es lo que hay. ¿En cuántas casas de amigos a las que ustedes han ido hay un cuadro de la Última Cena? ¿En cuántas casas de amigas y amigos a donde ustedes van hay un Sagrado Corazón de Jesús? ¿En cuántas casas a donde ustedes han ido hay una mata de sábila detrás de la puerta con una cinta roja? Eso de lo que yo estaba conversando tiene que ver con la cotidianidad, profesores. Cómo en la cotidianidad de nuestro pensar, en la cotidianidad de nuestros actos y en la cotidianidad de nuestro quehacer, permanentemente está la influencia de la religión en nosotros. Que Dios lo lleve con bien. Gracias a Dios, es tarea de Dios, si Dios quiere, con la voluntad de Dios. Eso es del léxico común, eso es del léxico de la cotidianidad, pero lo que yo quiero que me comprendan es que eso no es gratuito, eso es un aprendizaje interiorizado en la conciencia colectiva como resultado de un algo que tiene sentido y significación. Uno tiene que ver en la cotidianidad, en la vida, eso se llama, ¿cómo lo dicen?, en los imaginarios de la gente, en las construcciones mentales de la gente, están una serie de cosas que bien pensadas, que bien analizadas, son el reflejo de siglos y siglos de la influencia de la religión sobre la mente y sobre la colectividad y sobre los sujetos de una sociedad determinada. Entonces, el título de esto es la pugna entre el clero por la educación escolástica y la corona por la educación laica. Son los criollos ilustrados, profesores, los criollos influenciados por la ilustración francesa, alemana e inglesa, los criollos que se han leído a Rousseau y a Voltaire y a Montesquieu y a Condillac, la gente que está pensando otro tipo de sociedad en la mitad del siglo XVIII. Esos criollos se enfrentan a la corona española por el dominio del aparato educativo. Yo lo que quiero explicar aquí es que la Iglesia tiene una clara noción y una clara definición de la importancia de dominar el aparato educativo y por consiguiente del carácter político de la Iglesia en el aparato educativo y por consiguiente en el Estado. Si tenemos una comunidad de gente, borregas y borregos, que creen y son sumisos porque no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, si tenemos una comunidad de gente creyente, profundamente creyente, pues tenemos una comunidad de esclavos fácilmente manejables y manipulables. Y la Iglesia, que hace parte del poder, y la Iglesia que hace parte del poder económico, entiende perfectamente que está obligada a pelear por la dominación del aparato educativo. Mientras que otros sectores ilustrados están diciendo: tenemos que separar a la Iglesia del Estado y tenemos que separar a la Iglesia de la educación. La Iglesia que se dedique a administrar almas y ángeles y arcángeles, y el Estado que se dedique a administrar las leyes y la ciudad y los ciudadanos. Pero la Iglesia no puede estar en el Estado y en el aparato educativo. Esa es la pugna que está ocurriendo en la segunda mitad del siglo XVIII en la Nueva Granada. Entonces,
vamos ahora sí a la siguiente. Ratio ad Institutio Studiorum Societatis, y eso quiere decir, eso está en latín, eso quiere decir Plan Oficial de Estudios de la Comunidad de la Sociedad de Jesús. Plan Oficial de Estudios de la Sociedad de Jesús. Ese es el plan de estudios que para el año de 1599 los jesuitas habían construido para empotrarse, digámoslo así, dentro de las comunidades y de las instituciones educativas en la colonia. Un papa que se llama el Papa Gregorio XV, el 8 de julio de 1621, autoriza a la comunidad de los jesuitas que ya han establecido instituciones educativas, los autoriza para otorgar títulos. Y es entonces, a partir de ese plan oficial de estudios de la Sociedad de Jesús, o sea, de los jesuitas, en donde verdaderamente vamos a encontrar el origen de las universidades en la Nueva Granada. Es a partir de 1599 que se inicia entonces el proceso de constitución de las universidades en el territorio de la Nueva Granada, que es el territorio a lo que nos corresponde a lo que es hoy la sociedad colombiana. Dale. En los siglos XVI y XVII hay un proceso de constitución y fortalecimiento de las universidades. La primera universidad la fundaron los dominicos en 1580 y es la Universidad de Santo Tomás. La segunda universidad fundada es por los jesuitas en 1622, la Universidad Javeriana. Luego los agustinos forman una universidad que desapareció en el transcurso de la época colonial. En 1624 la Universidad de San Nicolás de Mira. Y los dominicos crearon una institución que todavía existe, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en 1621. Este colegio mayor era un colegio de élite para entonces en la colonia, y a él solamente podían ingresar los criollos más poderosos económicamente para hacer sus estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. La siguiente universidad fundada fue en 1747 por los franciscanos, la Universidad de San Buenaventura. Yo los invito a pensar que de las primeras universidades fundadas en la Nueva Granada, no hay una que haya sido fundada por una comunidad laica o de criollos o por la corona española, sino que las 5 primeras universidades están fundadas por comunidades religiosas. Dale. Yo les había explicado en alguna oportunidad que las primeras universidades surgen como colegios mayores, y en la medida en que se van reestructurando, estamos aprendiendo, gracias a la Ilustración, estamos copiando las universidades a imagen y semejanza de las universidades europeas. En el caso de los dominicos, en el campo de la educación, gestaron las raíces universitarias en Bogotá, donde los estudios establecidos en su convenio fueron reconocidos por el capítulo general de la Orden de 1551 como estudios generales o universidad, marcando con este acontecimiento la clara intención de establecerse en la educación superior en Colombia. Aquí nos están diciendo que el origen de las universidades fue diverso. Sí, fue diverso. Intervinieron de todas maneras gentes que no pertenecían a comunidades religiosas, pero también intervinieron gente como filántropos, intelectuales y académicos que de una u otra manera intentaron establecer universidades que se parecieran a las universidades europeas.
aquí la última parte me llama la atención, con el tiempo se produce una pugna entre las comunidades religiosas en función del dominio sobre el aparato educativo. Con ello, estas mismas comunidades religiosas empezarían una carrera en el tiempo por la implementación de centros educativos a lo largo y ancho del país. ¿Qué me interesa de esta diapositiva? Que así podamos generalizar que las comunidades religiosas fundan las 5 primeras universidades en el territorio nacional. Indiscutiblemente, algunos sectores de filántropos y de intelectuales y académicos y gente ilustrada va a contribuir en el establecimiento de los planes de estudio en las nacientes universidades de la sociedad colombiana. Dale. Las universidades empiezan a cambiar, a transformarse en la medida en que están siendo influenciadas por el ciclo de las luces y por la ilustración en Colombia. El hecho de que la ilustración permee el intelecto de los criollos va a significar un cambio fundamental en la constitución de las universidades en Colombia. Esos nuevos preceptos que traen los ilustrados a las universidades van a incluir entonces el estudio de las ciencias útiles, el estudio de los ideales, digámoslo así, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y dentro de ese proceso la necesidad de abrir espacios a nuevos sectores para que nuevos sectores tengan acceso a la educación en Colombia. Y en el caso dice ahí de las mujeres indígenas, entiendo. Estos nuevos preceptos educativos intentaban incidir sobre estamentos sociales no incluidos tradicionalmente, como era el caso de la educación de las mujeres indígenas. Y entonces lo que está haciendo la ilustración es intentando, sobre la base de que ya conocemos los derechos del hombre, traducidos por Antonio Nariño, estamos intentando, desde el sector de los criollos ilustrados, ampliar la cobertura de la educación a sectores que antes no tenían acceso a ella. Gracias. Esta diapositiva me parece importante hacer algunas acotaciones. Uno de los primeros personajes adelantadísimos a su época es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, antes que Francisco Antonio Moreno y Escandón, ya habían pensado en la necesidad de democratizar el acceso a la educación y de vincular a los sectores indígenas y de esclavos y mestizos y mulatos a la educación. Ese es Simón Rodríguez. Pero Francisco Antonio Moreno y Escandón hace un plan de estudios para reformar la educación superior en Colombia, y es el otro personaje descollante de nuestra sociedad que va a proponer la necesidad de una educación promovida, estimulada y desarrollada por el Estado, y por consiguiente la necesidad de crear una universidad pública. Por eso hablamos del plan de estudios de Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien está diciendo es necesario organizar las universidades de una manera ilustrada. Tienen que existir las facultades, tienen que existir los planes de estudio, tienen que prepararse maestros para la educación superior, y ese plan fallido, esa propuesta fallida, esa reforma fallida de Francisco Antonio Moreno y Escandón no se produce de tal manera que gana nuevamente la Iglesia ese pulso entre criollos e institución eclesiástica en función del dominio del aparato educativo. La influencia de la Ilustración y de los ilustrados en la Nueva Granada abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró el ideal de una educación como servicio público.
quiero que, colegas, que en este sentido estén haciendo esta reflexión. A pesar de los pesares, los criollos están aportando al aparato educativo en la Nueva Granada. Se están produciendo una serie de transformaciones en el aparato educativo que son el resultado de la influencia de los criollos ilustrados en la educación. Pero tienen que comprender también que a pesar de los pesares, la Iglesia continúa denodadamente dando la pelea y la lucha en función de influir definitivamente en el aparato educativo a nivel superior. En la otra conversación que yo sostuve con ustedes, les dije que tenían que pensar que la mayor parte de las universidades colombianas, la educación a nivel superior, está en manos de la Iglesia, y que tenían que pensar en la Universidad Católica, en la Universidad Minuto de Dios, en la Universidad de La Salle, en la Javeriana, en la Gran Colombia, en la Universidad del Rosario, y las universidades están en manos de comunidades religiosas en el siglo XXI. Y eso tiene que ver con esta discusión que yo les estoy planteando hoy. Cómo la Iglesia no ha permitido la laicización de la educación, y nuestra educación sigue siendo una educación permeada e influida por la Iglesia Católica. Dale, Ana. Esa es importante que la lean y hagan la correspondiente reflexión. En una conversación que hizo aquí el profesor Ricardo y el profesor Fidel, en alguna de las aportaciones que hicieron, ellos les plantearon a ustedes que las reformas borbónicas también contribuyeron, ese cambio de dinastía en España, de los Habsburgo a los Borbones. Los Borbones, como una dinastía más influenciada por la Ilustración, van a producir una serie de transformaciones en el orden administrativo, en el orden económico y en el orden de la educación. Entonces, con esa influencia de las reformas borbónicas, se van a crear las escuelas de primeras letras, en donde el maestro enseñaba a leer, escribir y contar, siendo estas algunas de las habilidades básicas más importantes que los ciudadanos debían aprender para el ejercicio de distintas funciones políticas y sociales. Es necesario que hagamos necesito hacer este comentario. Cuando uno es educador, uno ya tiene un compromiso con un tipo de ser humano, y tiene uno un compromiso con un tipo de sociedad y por consiguiente con un tipo determinado de Estado. Por eso dice Paulo Freire que educar, además de ser un acto de amor, es un acto político. Y es un acto político porque nosotros como educadores no podemos prescindir o tener una postura neutra en relación con el colectivo de gente, de estudiantes a los que educamos. Entonces, esa postura crítica que el maestro tiene en relación con la sociedad, en relación con la política o en relación con la cultura, nos obliga a tomar partido, a no ser neutrales en el proceso de estar perteneciendo al aparato educativo de una sociedad determinada. La educación tiene, más allá de enseñarnos a creer, tiene que enseñarnos a hacer. Eso que dicen del saber ser y el saber hacer. Tiene la educación que constituirnos de alguna manera en sujetos y por consiguiente en ciudadanos. Cuando ustedes leen el PEI de la Universidad Distrital, dice que formamos ciudadanos para una vida en democracia. De manera que aquí estamos entendiendo que los ilustrados entienden que la educación es para formar a los ciudadanos en sus funciones de orden
políticos, sociales y en el ejercicio de su ciudadanía. Gracias. Me gusta, pero dale a la siguiente. Esto queda grabado y lo suben a su plataforma, no es que ocupar. Esto me parece importante leer. En este sentido, la gran cobertura que alcanzaban las misiones de las comunidades católicas, la labor educativa estuvo en manos de estos grupos, ya que la fuerza, alcance y poder del Estado era limitado en zonas marginales, donde lograban llegar las misiones cristianas. Ahora uno entiende por qué en donde no llegaba el Estado, llegaban las comunidades religiosas. Y como el Estado no hace presencia en determinado tipo de comunidades alejadas y campesinas, lejos de las urbes, pues las comunidades religiosas sí llegan a esos lugares y a través de la evangelización influyen de manera determinante en el proceso de constitución de las formas de pensar de esas comunidades. Dale a ver la siguiente, gracias. Esto de mantener la obediencia. La Iglesia sabe perfectamente que hace parte del poder en una sociedad. Y como ellos saben perfectamente que hacen parte del poder, en el contexto del Estado, la función de la educación se centraba en la formación de ciudadanos cristianos, virtuosos, que contribuyeran a la prosperidad del reino y a la obediencia y mantenimiento del poder monárquico. Yo no puedo hacer otra lectura sino eso. En la medida en que la educación esté influenciada por la religión, particularmente por las comunidades católicas, pues estamos constituyendo un sujeto disciplinado, obediente, que contribuye a mantener el poder del Estado. No es mucha la diferencia entre eso en el siglo XVIII y el proceso de educación de hoy. Gente que hace caso, gente que es obediente y que teme a Dios, pues no se va a rebelar nunca porque es la voluntad de Dios. En ese sentido es que yo digo, no hay una diferencia sustancial entre la segunda mitad del siglo XVIII y los comienzos del siglo XXI. El objetivo de la educación colonial se centró en mantener la fidelidad de los pueblos a la corona española, privilegiando la enseñanza de la fe católica. Dale a la última, creo que es... La buena educación que necesitaba el Estado era aquella que formara ciudadanos virtuosos, capaces de reformar las costumbres de la población pobre e ignorante, y solo producía vagos y holgazanes, situación que suscitaba un peligro inminente para la tranquilidad pública. Es necesario, por consiguiente, que a través de la educación se haga gente muy obediente. Para poder hacer estas diapositivas, he leído 3 textos, uno que tienen de Bárbara García, La educación colonial en la Nueva Granada, un artículo sobre la influencia de la religión en la educación colombiana y un artículo sobre ilustración y sujeto en la Nueva Granada. Listo, voy a dejar hasta aquí para escuchar sus comentarios, apreciaciones, críticas en torno a lo que ha sido esta exposición. Esta exposición es la continuación de lo del Plan de Estudios Francisco Antonio Moreno y Escandón. Gracias, tienen la palabra. Primero mis colegas y luego los estudiantes. Gracias, profesor Fernando. Me gustaría
complementar como una contextualización de ese proceso que el profesor Fernando nos señala, y es importante decir que en el proceso de emancipación realmente la estructura socioeconómica y cultural no se modificó en absoluto para nada. Simplemente que en la cúspide ya no estaban los españoles sino los criollos, en la pirámide social, que era una pirámide racista y seguía siendo racista. Solamente es hasta el año 1850 en lo que se dio una revolución que se conoce más como la revolución de medio siglo, en 1850, y es donde se enfrentan artesanos y comerciantes influenciados por la ideología liberal frente a ese status quo de la Iglesia Católica de terratenientes y esclavistas. Y desde luego, pues, allí los terratenientes, la Iglesia, los esclavistas son derrotados, de tal manera que, digamos, no es que sea igual, pero podríamos decir que hay una similitud, que la Revolución Francesa de 1789 se dio aquí en 1850, digamos un paralelo como para poner un ejemplo. Pero en 1850 los artesanos, agrupados en un partido que se llamaba los draconianos, y los comerciantes en un partido que se llamaban los gólgotas, se van a enfrentar muy fuerte. Por eso el tema del libre comercio no es nuevo, porque los artesanos abogaban por un proteccionismo económico y los gólgotas hablaban de un libre comercio, ¿sí? sin aranceles y ese tipo de cosas. Los artesanos son derrotados, de tal manera que es aquí de 1853 que, digamos, que la burguesía nacional empieza a dirigir los destinos de la nación con un cambio incluso del tipo de Estado y de gobierno, pasando el país a llamarse de Nueva Granada, que se llamó hasta 1850, y pasa a llamarse como Confederación Granadina entre 1853 y 1863. Y a partir de 1863 hasta el año 1886 pasa a llamarse Estados Unidos de Colombia. Mirando ese modelo norteamericano de Estado federalizado, que es una pugna entre centralismo y federalismo, que hasta hoy en día se mantiene esa discusión sobre el tema de las regiones y el centro. Una vez iniciado ese periodo de 1853 hasta 1886, también lo conocemos como el periodo de la hegemonía liberal, digamos del liberalismo radical, que llaman bien, el periodo del liberalismo radical, porque es un periodo donde el liberalismo hace una ruptura total con la Iglesia Católica y la educación pasa de ser una educación confesional a una educación laica, de tal manera que esa ruptura va fuerte, y ese periodo es un periodo al que se refería el profesor Fernando, que es un periodo de pugnas por la disputa por el poder, el control del aparato educativo en el país. Y ese es el periodo en que se desarrolla lo que se conoce como la escuela, la guerra de las escuelas. Y ese periodo fue, digamos, muy conflictivo porque los estados se enfrentaron entre sí mismos. El Cauca con el de Antioquia o con el de Cundinamarca, es decir, había guerras entre distintos estados federados y había una disputa por los recursos que se destinaban para la educación. Entonces, ese es el elemento para tener en cuenta allí. Y desde luego que debido a esa situación como de caos al cual se criticaba el liberalismo, incluso el liberalismo llegó a cerrar la universidad en el gobierno de José Hilario López por considerar que la universidad no contribuiría a la igualdad, sino a la desigualdad. Generaba una población que iba a tener privilegios, que iba a tener un ascenso social frente a aquellos que no iban a la universidad. Y esa universidad se cierra. Lo que viene a suplir el vacío de universidad en ese periodo es la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, como la segunda expedición más grande después de la expedición botánica de José Celestino Montes en 1781. Entonces,
debido a esa situación de caos fuerte, pues probablemente que hay un sector del liberalismo que se va a llamar liberalismo moderado, junto con el Partido Conservador, van a fundar ese movimiento llamado Regeneración y van a derrotar a esos liberales radicales para constituir la Constitución del 86, en lo que nos señalaba el profesor Fernando. Entonces ese era como un complemento, un poco de contextualización a ese periodo, y voy a terminar leyendo aquí un poco textualmente a manera de resumen de un texto de ética de Adolfo Sánchez Vázquez con relación al cristianismo. Dice: el mensaje cristiano de la igualdad, que fue un mensaje, el cristianismo siempre ha hablado de la igualdad, y estamos hablando del mundo medieval, mundo feudal, es lanzado en un mundo social en el que los seres humanos conocen la más terrible desigualdad. División, sociedad dividida en esclavos y hombres libres, siervos y señores feudales. Entonces la ética cristiana no condena esta desigualdad social, e incluso llega a justificarla. La igualdad y la justicia son transferidas a un mundo ideal, a un mundo abstracto, es decir, a la ciudad de Dios en palabras de San Agustín, o al mundo del más allá en palabras de Santo Tomás. Por lo tanto, el cristianismo, pues como lo dije yo en mis conferencias, se afianza como una institución política muy importante durante todo el mundo feudal, que todavía tiene peso hoy en día en este país, porque este país es católico, apostólico y romano, y sigue siendo un país con muchas creencias todavía en ese aspecto de la religiosidad, que hace que los pueblos sean sumisos, y más los sectores populares que consideran que su pobreza obedece a un destino de Dios. Y frente a eso, pues la respuesta de la Iglesia es a los pobres que no se desesperen, porque su paso aquí por la tierra será tenido en cuenta, ¿sí?, en el reino de los cielos. Porque en los niños es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. Gracias, señor Agujero. Bueno, compañeros, quiero transmitir varias cosas en relación con agregar un poco lo que dice Fernando y Ricardo. Porque se habla de Dios y se habla de Iglesia, pero es menester como considerar que en la Edad Media, entre el siglo V, después de la Era Común, hasta el siglo XV, extendido hasta el siglo XVII y XVIII, hubo un proceso muy particular que uno puede como ubicar, ¿sí? Porque el siglo V, después de la Era Común, cae el Imperio Romano, y el Imperio Romano, digamos, esa caída da cuenta de una suerte de finalización de la época clásica, o algunos hablan de la era antigua. Pero el Imperio Romano, digamos, significado o representado por el Panteón de Adriano en Roma, digamos, los grandes monumentos creados por el emperador dan cuenta del poder del emperador. Y cuando, digamos, el imperio cae por la mezquindad interna y la mala dirección de los emperadores, salvo el siglo II, los tiberios, que eran cultos, digamos, al interior del imperio cae, y las invasiones que venían del norte y del centro de Europa, que eran los godos y ostrogodos, y que se pone en tela de juicio el imperio. Usted dirá, ¿pero por qué hablan del imperio en el siglo V? Ese poder que tenía el emperador, que deviene converso, o sea, pagano, y pasa a ser cristiano, el que se anima en ese momento es diferente a esto de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Ese poder que tenían los romanos, digamos, pasa a ser como la forma de la nueva configuración económica
digamos, agenciada por los cristianos. Los cristianos eran subversivos, clandestinos en el siglo V, III, pero ya como cuando se define la religión cristiana como religión oficial del imperio para unificar lo que se está desbaratando, y lo mismo el latín como lengua docta del imperio, era para tratar de consolidar lo que se cayó. Esos dos elementos, cristianos y el latín, vendrían a ser posteriormente, digamos, el poder ideológico, político y económico de la Edad Media. Cuando decimos poder político, económico y ideológico, necesitamos considerar en relación a las unidades materiales de existencia, que es quién posee la tierra, quién la posee. Y la posee precisamente los señores otrora esclavistas y posteriormente, siglo V, los feudales, ¿sí? Que son como los terratenientes antiguos de Edad Media. Y estos terratenientes, digamos, tienen una configuración económica en particular que era rural y posesión de la tierra uno por uno, ¿sí? O sea, del duque hasta el emperador, el título es más bien el poder que tiene sobre la tierra, un ducado, un condado, un reinado o un imperio, depende la tierra, y también depende de los ejércitos que cubrieran esa tierra, ¿sí? Y el sometimiento, digamos, de los siervos que no eran casi humanos para los feudales, pero reclamaban un impuesto, digamos, es la configuración de la Edad Media. Pero cuando decimos iglesia, hay que considerar que iglesia significa eclesía, reunión, y los cristianos del siglo IV se reunían en las casas alrededor de la mesa y en reuniones clandestinas. Esa eclesía pasa a ser iglesia en la Edad Media, o sea, con la configuración de la reunión, y además la cátedra era donde entra el obispo y era el mandato del jerarca de la iglesia, que ya tenía precisamente edificaciones tan poderosas como el imperio de Adriano. Estamos hablando del siglo V al siglo XII, 7 siglos de poderío de la iglesia, en tanto que tiene la tierra, y que era una pequeña clase social que tiene la tierra, que era el emperador, el rey, el conde, el marqués, el duque, ¿sí? Y además, en el marco de la religión, en la iglesia estaban los regulares, que eran poseedores de la tierra, eran también feudales. Había todo tipo de feudalismo, el feudalismo regular y el secular. Y no había otro tipo de economía, salvo la que se va a configurar en las ciudades en el siglo XII, XIII, más o menos, ¿sí? Bueno, esta última va a tener una dimensión que es el liberalismo económico, pero muy incipiente del siglo XII, XIII en Florencia, y que se expande hacia el resto de Europa. Ahora, desde allí, la iglesia tiene poder sobre la tierra. Lo que hace la Revolución Francesa, como lo caracterizó Fernando, es precisamente que los burgueses, los comerciantes, o sea, los que compran barato y venden caro y se quedan con la ganancia, es la burguesía comercial, que tienen tanto poder económico, pero no tienen poder político, o sea, tienen la dirección del Estado, no tienen tampoco el poder ideológico, es decir, la educación, porque la educación, desde dentro de la educación, se transmitía precisamente que la única función del mundo es Dios, y era supremamente inteligente esa filosofía que era escolástica, porque muchas veces algunos colegas también, yo escribo con ellos, plantean como si fuera la razón. No, la razón comienza precisamente sobre Tomás de Aquino, y es una razón escolástica. Es tan fuerte con la connotación ideológica en la Edad Media, ¿sí? A partir de la construcción de Notre Dame en Francia, se construye una filosofía supremamente fuerte, a tal punto que tiene un poder educativo, que está en las universidades. El origen de las universidades fue en la Edad Media, y yo escribo con algunos compañeros que dicen que la Edad Media oscura no es cierto, porque la grandeza de Europa precisamente aparece en la Baja Edad Media, y precisamente las universidades aparecen al portal de la Edad Media, del siglo XII, XIII. ¿Por qué hablo de eso? Porque la iglesia tiene poder económico, tiene poder político, porque tiene el Estado de Dios, y tiene poder ideológico, o sea, que tiene la creencia. ¿Por qué? Porque es supremamente importante plantear que Dios es el único concepto filosófico que es supremamente sólido en la Edad Media para explicar las preguntas de la naturaleza o según la naturaleza. Hasta que el hombre se
se dio cuenta que pensaba por sí mismo en el siglo XVI más o menos, ¿sí? Y a partir del momento cuando el hombre se da cuenta que piensa por sí mismo, hay levantamientos de los comerciantes, que son los burgueses, y hay varias guerras, entre estas la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, que intenta quitarle el poder, decir poder en las tierras a la aristocracia y a los feudales que están en declive. Estamos hablando de Europa, y por tanto la iglesia se sostiene todavía. ¿Por qué? Porque tiene poder económico todavía, tiene poder político todavía y poder político porque tiene el Estado de Dios. ¿El Estado de Dios cuál es? Representa a los reyes y los emperadores. Cuando entonces se levantan los comerciantes, recordemos los jacobinos, los aquilot, o sea, los vagabundos, los miserables, los que registra Víctor Hugo, y las mujeres, que es unas huestes supremamente importantes, las francesas, dirigidas por Olimpa de Gouges. Y estas mujeres y estos miserables, no tienen nada, agencian la Revolución Francesa, pero los jacobinos, que son comerciantes, toman el poder. Pero esta vez el poder es destruido radicalmente porque decapitan a la aristocracia, instituyen devuelven los monumentos de lo que venía de la Edad Media, pero construyen los nuevos edificios que garantizan infraestructura propiamente de un nuevo Estado. No el Estado de Dios, un Estado secular, un Estado que tiene tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es en el siglo XVIII donde se configura otro tipo de Estado, un Estado-nación, un Estado que quien representa el Estado, la sociedad, son hombres libres, y es lo que nosotros conocemos ahora como los tres poderes. Pero las instituciones ya tienen el poder político, y lo que hay que instaurar es el poder político, y el poder ideológico lo tiene la educación. Y los franceses expulsaron a todos los religiosos, los enseñistas, clericanos, jesuitas de los colegios. ¿Por qué? Porque los profesores divulgan la gracia divina y la catequesis y la Biblia. Al expulsarlos, introducen ilustrados que plantean el problema de la física, el problema de la biología, el hombre empírico matemático del siglo XVII y XVIII. Eso se expande, como dijo Fernando, se expande, y aquí en el virreinato quien tiene poder sobre la tierra es el reino de España, y la iglesia es poseedora de las dos terceras partes de las tierras de la Nueva Granada. 2 terceras partes. En consecuencia, la iglesia no es por la religión nomás, sino es el poder económico y político que tenía, y la iglesia se tropelea con los liberales por tierra y por poder económico, y aparte de eso, la creencia que se vinculaba por la educación. Por tanto, lo que decía ahora Ricardo, el problema no es de creencia, el problema es del poder económico, político y ideológico de la iglesia que tenía, auspiciados por los conservadores, y los liberales que tuvieron que hacer después, cuando planteaba Ricardo en los años 50, es la desamortización de las tierras. ¿Qué significa eso? Son tierras de manos muertas, es decir, tierras que no se producen. Ese rasgo es importante porque los conservadurismos hasta el día de hoy, ¿sí?, promulgan tierras que solo son de ganadería. En ese tiempo son tierras que no se producen. Los liberales quitan las 2 terceras partes de la iglesia, y la iglesia pues pelea por esa tierra, y los conservadores pelean por la tierra. Es decir, que la pelea no es simplemente por la creencia, es por tierras, por poder económico, que los liberales quitaron por la desamortización. La desamortización lleva casi desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, quitar las tierras a la iglesia, que hasta el día de hoy no se han quitado todas las tierras. Porque si hablamos de un Estado, necesitamos caracterizar que es un Estado. El Estado de la Nueva Granada se está considerando un Estado porque es un Estado capitalista. Lo que hace, por ejemplo, hace todo lo que hizo Fernando hasta ahora, la propuesta de Petro es ni más ni menos liberal. Es decir, volver a insistir en el Estado de protección, que es una propuesta liberal, capitalista, que es precisamente detener el imperio de los grandes poseedores de tierra, ¿sí? Los poseedores de tierra, ¿quiénes son? Los ganaderos que tienen la tierra, es una tierra expansiva que no se produce. La propuesta de Petro es agroindustria, que es una propuesta liberal, como la que plantearon precisamente desde el inicio del siglo XIX los liberales. Por supuesto, hay diferencias en el proceso, ¿sí? Lo que quiero transmitir es esto:
que el poder de la iglesia, el poder conservador, es de tierras, de economía, de un puñado de terratenientes que creían en Dios, y Dios sirve con un carácter ideológico de sometimiento a la población al mismo poder económico y político que tiene la iglesia y los conservadores, que es lo que llamaría ahora Ricardo, la religión conservadora. ¿Cómo así? La Constitución debe, dijo Fernando, la Constitución debe tener las leyes, las reglas de juego en la sociedad, y por supuesto a Dios hay que mantenerlo para someter las almas a ese nuevo estado de poder económico. Por eso la Constitución 91 pasa lo mismo, que es: no saquemos a Dios, porque el sacar de Dios, ¿qué implica? Es quitar, ni más ni menos, que el sometimiento de la población trabajadora que aún cree en Dios. Entonces, por lo tanto, la iglesia no tiene poder económico, tiene poder ideológico, y la educación lo transmite. Por tanto, hay que expulsar a los curas de los colegios y la religión de los colegios. Bueno, entonces, solamente un elemento más. En ese periodo, o digamos siglo XIX, el país tuvo alrededor de 52 guerras civiles, 3 de carácter nacional: la de la independencia, la de 1850 y la guerra de los 9 días. Las otras fueron guerras regionales. Y comenzamos el siglo XX, todavía en guerra, y el siglo XXI igual. Bueno, ¿tienen preguntas, sospechas, intrigas, dudas, comentarios, desacuerdos? Porque puede alguno de ustedes estar en desacuerdo con nosotros, y entonces es el argumento. En la academia lo que vale es el argumento. Somos palabras, el mundo de las palabras nos ponen en evidencia, nos delatan. Yo quería hacer una última reflexión, igual para traer a colación un comentario en clase. Muchos jóvenes, aún en la sociedad colombiana nuestra, muchos jóvenes están en desacuerdo con el aborto. ¿Por qué la gente se niega a aceptar el aborto, a la aprobación del aborto? Pues porque están convencidos que solo Dios da la vida y solo Dios quita la vida, no es otra. ¿Por qué están en desacuerdo con el matrimonio gay? Pues porque Dios hizo una familia de hombre y de mujer y no más. ¿Por qué están en desacuerdo en que el matrimonio gay pueda adoptar un hijo? Por lo mismo. ¿Por qué estamos en desacuerdo? ¿Por qué no se ha podido aprobar la eutanasia? Por lo mismo, porque Dios nos castiga. Dios da la vida y Dios la quita. Entonces hay una cantidad de cosas de la cotidianidad política colombiana hoy que no se aprueban porque sencillamente seguimos siendo una comunidad de hombres de fe y no de razón. Bueno, ese concepto de Dios también hay que mirarlo como un concepto abstracto, o sea, una categoría. O sea, Dios no es un ser real, concreto, es una representación que hacemos los seres humanos. Y entonces decir que Dios es el responsable, pues no, son los hombres de carne y hueso, fieles a ese pensamiento cristiano que se configuró desde el Imperio Romano, y que eso es lo real y concreto de ello. Y que desde luego, así como existe una iglesia que trata de someter a un pueblo de manera sumisa a que acepte sus condiciones sociales y económicas, también hay que reconocer que desde la teología de la liberación y desde lo que se puede considerar como una iglesia popular, una iglesia de pueblo, una iglesia de base, también hay unos procesos de liberación. Es decir, no solamente es mirar, pongámosle la dialéctica del asunto, y creo que esa fue una mirada del padre Camilo Torres, en el sentido de cómo desde una postura de un cristianismo revolucionario, ¿cierto?, hacer de la tierra el paraíso de la humanidad, y aquí, y no allá en el cielo. El cielo también es una categoría abstracta.
Yo creo que ya aquí nos metemos en un terreno de debate filosófico, ¿cierto? De tipo de filosofía de la religión, para tocar esos temas, porque Dios es una categoría, es una concepto, una representación abstracta, ¿cierto? Y donde pues hay unos teóricos que desarrollaron todos unos escritos alrededor del cristianismo. Es eso. Muchas gracias. Faltan 20 minutos, van a hablar como 3 minutos y les doy la palabra. Creo que digamos esta cosa de Dios, la idea no es hacer una discusión sobre Dios, pero sí caracterizar a Dios, porque digamos, lo que hace la Edad Media, antes del siglo XII, después del siglo XII, es que Dios, en el marco de la Biblia, es insostenible filosóficamente lo que plantearía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lo que hace es darle soporte filosófico con Aristóteles, con la metafísica de Aristóteles. Esa partida del siglo XII, donde la Edad Media tiene un soporte supremamente fuerte, porque hablar de Dios como causa filosófica es darle un estatuto supremamente sólido en la Edad Media. A tal punto que la filosofía escolástica es tan buena, que permite simplificar cualquier dimensión que hay en temas filosóficos, la gracia divina de la Edad Media, porque es comprensible. Recordemos lo que plantea la lección de historia Hegel, que plantea precisamente que la causa de Dios es la única que puede explicar los enigmas del momento. Pero cuando, digamos, el hombre aparece en tanto que piensa por sí mismo, yo pienso como se decía Descartes, y en ese marco, digamos, al darse cuenta que piensa, Dios pasa a ser una categoría que no responde a las preguntas de naturaleza, sino ya es la cogitación de la razón de Dios. Eso quiere decir que para hablar nosotros de Dios es menester hablar de temas filosóficos, evidentemente, pero el asunto no es ese. El asunto es el uso que se hace de la creencia, de la angustia del hombre por parte de las clases dominantes, para que deje de pensar su responsabilidad y para ser sometido a unos directrices que interesan a una clase social que domina la tierra. Hay que diferenciar que es la iglesia, que es la religión, el asunto de Dios y el uso que se hace de la angustia por parte de las clases dominantes. En la exposición de Fernando es las clases dominantes criollas que poseen la tierra y son descendientes de españoles, que se arrogan la tierra como propia y la que define precisamente un Estado. A este sector de la vida, los poseedores de la tierra, que es el 1% de la población, no han querido deshacerse de la iglesia precisamente por los usos que hace esta clase social sobre la tierra. Ayer yo escuché un noticiero, donde un representante de la iglesia recomendaba a Petro y a Rodolfo X que respetan la democracia. ¿Cómo así la iglesia le respeta, la iglesia le recomienda a los laicos lo que debe hacer? La iglesia debe desaparecer de la faz de la tierra y las iglesias, las catedrales deben ser museos para recordar que su movimiento escultórico ya pasó hace más de 5 siglos. Y que ahora la responsabilidad del sujeto en relación con otro tiene una responsabilidad histórica para transformar la sociedad por una más equitativa, donde un Dios no sea un testigo de su propia tendencia a arrasar a otros. ¿Alguna pregunta, comentario, contradicción, crítica? ¿Desacuerdo? Es por lo que ya ellos son de avanzados semestres. Bueno, les agradecemos mucho su atención. Gracias.